Hola, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en un webinar más de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Agradecerles a la audiencia que nos apoyen, por favor, apagando lo que vendría siendo su cámara y poniendo en mute su micrófono, pues para tener una mejor experiencia durante la sesión y también aprovechar mejor el ancho de banda. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy relevante, interesante también, ahora en 2025, que va enfocado hacia la reforma laboral. Y bueno, el tema del día de hoy como tal es reforma a la jornada laboral en México 2025. Y bueno, tenemos el gusto de tener al licenciado Jesús Perales, quien es socio de Inintegro de este mismo despacho. Pues muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. De igual manera, mencionar que tendremos durante nuestra siguiente semana un webinar enfocado hacia la parte de digitalización. Vamos a estar eh, transmitiendo junto con Enti y Oscar Mora, quien es su CEO por parte de esta organización. Y el webinar como tal se llamará Del dato al vuelo, digitalización y estrategia en la industria aeroespacial, para que por favor también puedan registrarse en el código QR que aparece en este flyer. Ustedes lo pueden escanear y de igual manera pues empezar a hacer su registro para nuestra próxima sesión. Va a ser este miércoles 8 de octubre, 11 del día, tiempo del centro de México. Igual el código, el link reducido es un bit.ly diagonal en guión medio T, también para que por ahí nos acompañen. Y de esa manera también se pueden registrar. Bueno, para todos aquellos que están dentro de este webinar y no conocen acerca de nuestra organización, pues FEMIA es una asociación privada sin fines de lucro, fundada en 2007 y agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en diferentes sectores o ámbitos. Tal es el caso de manufactura, mantenimiento, diseño e ingeniería, así como otros servicios. Actualmente ya contamos con más de 130 miembros en 14 estados de México y ellos representan el 80% de las exportaciones aeroespaciales en el país. El origen del capital es un 35% capital mexicano, 65% capital extranjero y bueno, tenemos como FEMIA representación a nivel nacional y colaboramos con organismos afines en la parte de eh, incrementar el sector aeroespacial, pues a nivel nacional e internacional. En este slide aparece de manera resumida quiénes integran la federación. Aquí pueden ver cómo participan dentro de la cadena de valor y también el perfil general de cada uno de ellos. Y lo importante mencionar es que cada uno de ellos es muy importante para nosotros ya que nos ayudan en el desarrollo del sector aeroespacial aquí en México. También mencionar cómo se constituye nuestro staff. Iniciando por las damas, bueno, contamos con la licenciada Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operaciones, Mónica Vega, quien es directora de promoción, Aileen Delgadillo, quien es gerente y gestión dentro de FEMIA, y bueno, nuestro presidente actual es el ingeniero Luis Azúa y nuestro CEO es el ingeniero Luis Vizcarra. Todos estamos aquí para apoyar y bueno, de igual manera pues me presento, Enrique Maldonado, director de proveeduría para FEMIA. Entonces, cualquier duda o comentario también pueden acercarse con nosotros o hacia el staff. Si ustedes tienen interés en formar parte de la federación a través también de este código QR, pueden escanearlo y podemos agendar una reunión con ustedes para compartir la oferta de valor y poderlos invitar a formar parte de la federación. También mencionarles que estamos realizando el RENAERO, que es el Registro Nacional Aeroespacial, que tiene como objetivo poder mapear el 100% de las empresas que participan en la industria aeroespacial, acreditadas y no acreditadas, en componentes directos que se utilizan para la manufactura, mantenimiento, reparación de aeronaves. Para poder participar, pues no se tiene ningún costo y lo pueden hacer a través de este código QR, en el cual pues se lleva una pequeña encuesta para poder confirmar los datos e incorporarlos a este registro. Mencionar que vamos a tener próximamente nuestro seminario Sé Proveedor Aeroespacial, que va a ser en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, este 30 de octubre. Hay un precio preferencial para miembros, para también aliados estratégicos, así como el Clúster Aeroespacial de Monterrey.
Y también, bueno, hay un precio regular, los accesos son dobles y es una excelente oportunidad de conectar con empresas como es Airbus, Bombardier, Embraer y GE Aerospace. Entonces, si gustan participar, pueden escribirnos a contacto@femia.com.mx para iniciar su registro y aprovechar algunos beneficios como es autodiagnóstico gratuito y accesos dobles, así como una cena de negocios al cierre de la sesión. Entonces, para que consideren su participación. Y retomando el tema, también el autodiagnóstico es una herramienta que vamos a utilizar durante este seminario para poder hacer un análisis de brecha en 6 diferentes aspectos, tales el perfil de la empresa, tecnológico, integración secundaria, calidad, capital humano y perfil comercial. ¿Sí? Y bueno, ya entrando ahora sí a los detalles de nuestra sesión del día de hoy, pues nos encontramos o nos acompaña el licenciado Jesús Perales. Como lo mencionamos, él es socio por parte de Inintegro y es egresado del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, como licenciado en Derecho. Y también pues tiene especialidades en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Autónoma de México y también Derecho Notarial y Registral por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues tiene más de 20 años de experiencia en litigio laboral, amparo, asesoría corporativa y también resolución de conflictos. Ha representado empresas nacionales y extranjeras en tribunales de distintos estados del país y actualmente pues es socio laboral en Integrum Incorporación Legal Abogados y también es catedrático en la Universidad Tecmilenio y ponente en foros empresariales académicos a nivel nacional. Pues qué gusto tenerte por aquí, Jesús. Bienvenido. Gracias por hacernos un espacio en tu agenda y pues este espacio es tuyo y agradecemos el que puedas colaborar con FEMIA para poder llevar a cabo pues este tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de platicarles un poquito de las reformas que tenemos por ahí en materia laboral, principalmente lo que viene siendo ahora la jornada de la reducción laboral que tenemos en puerta en México. Antes la Ley Federal de Trabajo era una ley que no se tocaba y en estos últimos años hemos tenido pues varias reformas, ¿no? Empezamos en un inicio con una reforma, por así decirlo, muy simple, en el que cambiaron un poquito el procedimiento tripartita al momento de atender audiencias laborales a audiencias duofásicas, en la cual se daba contestación y con fecha posterior se ofrecían pruebas. Por ahí se creó una figura de en un momento dado de un conciliador dentro de las juntas de conciliación y después de eso empezamos a ver varias reformas, como viene siendo ahora la creación de tribunales laborales, los centros de conciliación laboral que actualmente ya nos rigen en toda la República. Y en materia de derechos laborales, pues también hemos visto algunas modificaciones, como viene siendo la duplicidad en las vacaciones, que en un momento dado, pues ha tenido un impacto en el sector empresarial. Y ahora que tenemos en boga, en esta primera legislatura de este 1 de septiembre, sonó fuertemente la famosa reforma a la reducción de la jornada laboral. ¿Qué significa esto para la industria? Pues es el tener que contratar a mayor personal, el crear diversas formas de contratación para efecto de cubrir la demanda o los servicios que en un momento dado requiere la industria. ¿Qué es importante tocar con esto? Es que por ahí se ha tocado varios temas de que solamente se requiere un tiempo para realizar a cabo la reducción de la jornada laboral, pero yo creo que el impacto es mucho mayor y atiende a varias vertientes que vamos a ir platicando en este tema con ustedes brevemente. Por ahí principalmente vamos a tener lo que viene siendo la reforma a la Constitución en el artículo 123. Y al ser una reforma constitucional, pues requiere la mayoría, las 3/4 partes en el Congreso para que ésta pueda ser aprobada y la mayoría en los congresos locales, lo cual el partido en el gobierno, pues efectivamente tiene para poder hacer esta reforma constitucional. Siento que también ellos piensan que el impacto hacia el sector industrial y al sector empresarial pues va a ser grande, atendiendo a que son casi 22 millones de empleos formales que existen en el país y casi la misma cantidad, si no que más, están en el sector informal.
Entonces, a lo que voy con esto es que esta reforma pues pegaría fuertemente al sector ya establecido a crear nuevos mecanismos de distribución de la jornada para efecto de poder permear esta reforma. ¿Qué tenemos con esto? ¿O qué hay en el mercado? ¿Qué es lo que se ha estado escuchando un poquito en cuanto a las reformas? Bueno, se habla mucho de que ahorita tenemos una jornada de 48 horas semanales y que pretenden bajarla a 40 horas semanales. También se habla que la reforma tocaría el aspecto de que en lugar de que diga la Constitución 6 días laborados y se tendrá un día de goce de descanso, estaríamos hablando de 5 días laborados por 2 de descanso. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que tendría como consecuencia una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Si vas a hacer el favor, siguiente diapositiva. Tendrían varias implicaciones en reforma al artículo 69, 60, 61 y 69. Actualmente, como manejamos en el mercado, es utilizando el artículo 59, que nos permite distribuir nuestra jornada laboral de 48 horas distribuidas entre los 6 días de la semana o bien entre 5 días de la semana, o lo que se conoce en el mercado también el 4x3, o distintas jornadas que en un momento podemos variar siempre y cuando estén de acuerdo tanto el empleador como el trabajador en esta jornada equivalente, ¿verdad? Para efecto de gozar con más días de descanso. Tendría implicaciones, obviamente, en la jornada diurna, en la jornada mixta y en la jornada nocturna, tendientes a que actualmente tenemos que la jornada diurna es de 48 horas, la jornada mixta es de 45 horas y la jornada nocturna es de 42. Pues al acotar la jornada a 40 horas, pues obviamente existiría una afectación a todos los distintos horarios que en un momento dado podrían verse implicados. Y como consecuencia, al momento de modificar de 6 días de trabajo gozará con un día de descanso, pues también tendríamos una modificación a los 5 días trabajados por 2 de descanso. Aquí lo importante es ver el cómo sí podríamos implementarla, esta reforma. Algunos dicen simplemente es que nos den tiempo en la reforma, pero va un poquito más allá de solamente el tiempo en cuanto a esta reforma o la modificación en estos artículos que les acabo de comentar del 123 o de la propia Ley Federal del Trabajo, porque el secreto en la reforma vendría precisamente en los transitorios, en esos transitorios que hablaran específicamente si lo van a hacer por sectores de industria, es decir, industria manufacturera, de servicios, hospitalarios o de salud, incluso minero, para efecto de determinar en qué periodos o qué aplicación tendría esta jornada de reducción o qué plazos o años nos darían para su aplicación. Si pasamos a la siguiente, por favor. Yo aquí me hago un interrogante, el decir, el cómo lo vamos a implementar. Pues obviamente, insistiendo, es una reforma constitucional. Sin esta reforma constitucional, difícilmente podríamos tener una reducción de la jornada, porque esos derechos están establecidos en la Constitución mexicana y obviamente en la Ley Federal del Trabajo. Si se da esta reforma, obviamente obligaría a tener varios mecanismos de aplicación o modificaciones en nuestros documentos interiores de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Tendríamos que modificar contratos individuales de trabajo para establecer una jornada legal, porque obviamente si estamos estableciendo un horario establecido de 48 horas semanales o establecido como actual tenemos el ordenamiento legal, pues sería contrario a la ley, ¿no? Entonces habría que hacer adendos al contrato o generar contratos nuevos para hacer estas modificaciones. Obviamente trae implicaciones también en los contratos colectivos, si es que se establecen horarios dentro de los mismos, adecuaciones al reglamento interior de trabajo. Es claro que es una obligación dentro de los reglamentos interiores de trabajo tener el horario laboral de los empleados. Como consecuencia, tendría también una implicación o modificaciones a los mismos. Tendríamos claramente una reestructura en los turnos y en los roles dentro de la empresa, ver cómo los podemos ir acotando estas situaciones para efecto de que no haya un daño, un detrimento dentro de la industria. Muy seguramente podría tener un costo. ¿A qué me refiero? Posiblemente tendría un incremento en el pago de tiempo extra para poder cubrir la demanda. Tendría que haber mayor contratación de personal, crear nuevas figuras de horarios dentro de la planta o dentro del servicio.
para efecto de no haber una afectación dentro de la reducción de la jornada que estamos en puerta. Eh, y obviamente, pues las industrias más afectadas, pues son la industria manufacturera, la minería y la salud. ¿Por qué? Porque por lo general son horarios un poquito más extensos o de acuerdo a su naturaleza no pueden ser modificados como tales. Entonces, por ahí, si se fijan, pues ya de entrada traemos varios retos que en un momento dado tendríamos que estar aplicando o trabajando dentro de nuestra propia empresa para efecto de reestructurar toda nuestra documentación soporte en materia laboral. ¿Sí me haces el favor la siguiente? Y ahora aquí lo interesante, ¿verdad? Es el cuándo. Si me preguntan, esta reforma en un momento dado se viene platicando desde el 2023, 2024. He estado en distintos foros o con distintas empresas platicando referente al tema y pues siempre decimos que ahí viene la reforma, que ahí viene la reforma y por algunas circunstancias se va deteniendo. Pero lo que sí escuchamos ya fuertemente por parte incluso de Presidencia de la República es que esta reforma quieren que entre en vigor en el 2030 y lo que nos da hincapié es que vamos a tener poco tiempo para poder hacer los mecanismos o adaptaciones necesarias para su implementación. Entonces, es importante que dentro del sector, pues estemos haciendo eh, juegos, simulaciones, que en un momento dado puedan permear dentro del sector, ir viendo cómo podemos ir reduciendo las jornadas, ir viendo otras modalidades de trabajo para efecto de no sufrir una afectación directa como lo que nos pasó con la duplicidad en vacaciones. Algunas empresas todavía siguen teniendo algún problema con esta duplicidad en vacaciones, otras han salido avante en cuanto a esto, pero siento que esta reforma sí viene con algo de premura, viene con algo de celeridad en un momento dado por los tiempos que nos comentan que en el 2030 piensan aplicarlo. Por ahí el sector está impulsando fuertemente que sea por sectores en un momento dado su aplicación, pero como sea el esquema que en un momento dado se vaya a implementar, aunque sea de forma paulatina, tendrá una afectación. Y más adelante sugiero algunas recomendaciones que como sector pudiésemos estar impulsando al gobierno para efecto de que esta reforma no tenga una afectación directa en la economía, en la estabilidad de los empleos y pueda tener un orden de su aplicación. Siguiente, por favor. ¿Para quién aplicaría esta reforma? Pues sí, de entrada, pues aplicaría para todos los que en un momento dados, están regulados por la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Para todos los trabajadores que en un momento dado están en la iniciativa privada. Porque hay que recordar que el artículo 123 de la Constitución maneja dos segmentos, el inciso A y el inciso B. El inciso B corresponde a los trabajadores burocráticos que son regulados a través de otra normatividad, pero obviamente pues lo que nos interesa a nosotros es que todo el sector pues se vería involucrado, ¿verdad? Háblese industria, háblese comercio, háblese servicios, personal sindicalizado o no, y obviamente pues todas las jornadas, háblese diurna, nocturna o mixta. En un momento dado tendrían esa implicación. ¿Cuáles excepciones podríamos tener? Bueno, pues a lo mejor los que estén bajo un esquema de honorarios o independientes, pues obviamente pues ellos no son trabajadores subordinados. Por ahí se está insistiendo mucho que la aplicación en un momento dado no aplique para sectores como salud, seguridad, transporte o manufactura, ¿verdad? Habría que ver si esas excepciones se dan dentro de la reforma constitucional, incluso de la Ley Federal del Trabajo, a través de sus transitorios o específicamente en la propia reforma. Eh, pues obviamente por los trabajadores de confianza, generalmente ellos trabajan con un esquema diverso, pero eso no implica que no tengan que pagarse sus horas extras como tienen derechos, como cualquier trabajador. ¿Qué es importante aquí y que yo insisto mucho dentro de esta reforma es cómo buscar más en mecanismos de apoyo por parte del gobierno, como viene siendo beneficios fiscales, apoyos económicos o incluso mayor tiempo para su aplicación para que esta afectación no sea de forma inmediata? Algunos me comentan, y que lo voy a comentar más adelante, me hablan, es que hay que empezar a utilizar un poquito más la inteligencia artificial, la robótica, para efecto de que no sea tanto el detrimento en un momento dado en el sector industrial, ¿verdad?
pero al final el factor humano siempre va a estar ahí, ¿verdad? Al final siempre vamos a necesitar trabajadores para poder sacar la línea de producción o la cuestión administrativa o la atención a clientes, etcétera. Entonces, más adelante tocaré estos temas en cuanto a cuestiones de apoyos económicos fiscales, de cuestiones de inteligencia artificial o de robótica, pero particularmente en esta reforma hago alusión también a la cuestión del derecho comparado. ¿A qué me refiero con esto? En cuestiones que han aplicado en América Latina, como en Colombia o en Chile, que incluso fueron más adelantados que nosotros y ellos ya lo vienen aplicando en el 2021 y 2023 y aún no llegan a las 40 horas de la reducción de la jornada. ¿Por qué? Porque aún siendo economías más pequeñas que México, han tenido problemas en su aplicación, incluso desgastes. ¿A qué me refiero con esto? Es que puede haber pérdidas de empleo si la reforma se da de una forma muy agresiva. Puede haber incluso pérdida de pago de impuestos o cierre de empresas, porque cada vez el sector se ve más afectado con este tipo de reformas si se dan de forma incorrecta o agresivas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Por aquí ya les hago un resumen un poquito de lo que les platiqué. El cómo, pues la reforma constitucional o legal. Obviamente hay que estar trabajando un poquito en la modificación de los contratos o los reglamentos interiores de trabajo, en otros documentos adicionales que en un momento requiera la industria. ¿Cuándo? Pues obviamente se insiste mucho que este periodo será de aplicación o pretende que esta reducción de la jornada entre ya completamente en vigor en el 2030. ¿Y para quién? Pues para todos los sectores, ¿verdad? Va a aplicar para todos los que sean regulados a través de la Ley Federal del Trabajo y pues obviamente se está buscando que sea una aplicación especial por sectores, que es algo que escucho muy en boga. Esperemos que se pueda dar en ese sentido. Por aquí más adelante les voy a compartir un pequeño video en el cual el secretario del Trabajo a nivel federal hace alusión a este tema. ¿Sí me hacen el favor, por favor, de Ve presentarlo? usted, en menos de 2 semanas comenzarán los foros para la implementación de la jornada laboral que pasará de 48 a 40 horas. La jornada o la semana laboral de las 40 horas va. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, detalló que a partir del 19 de junio se realizarán foros regionales que servirán para determinar la aplicación gradual de la jornada laboral, que pasará de 48 a 40 horas a la semana. Lo que estamos buscando justamente al reducir la jornada laboral es reconocer el bienestar que no puede estar solamente en el ingreso, sino también en el tiempo disponible para la vida, para la familia, para el descanso, para la salud, el ocio, para la participación comunitaria. Los foros se realizarán en las siguientes regiones del país: 19 de junio en Ciudad de México, 23 de junio en Monterrey, Nuevo León, 26 de junio en Guadalajara, Jalisco, 30 de junio en Tijuana, 3 de julio en Querétaro y 7 de julio en Cancún, Quintana Roo. Que hay una muy buena disposición en general de todos los sectores económicos del país, donde han manifestado a esta secretaría pues su disposición de ver cómo vamos a llegar, qué esquema. Esto ya, pues evidentemente como un compromiso tanto del gobierno y como una realidad que va a estar patente en los próximos años. En las inmediaciones de la Secretaría del Trabajo, un grupo de personas se manifestó para exigir que la reducción a la semana laboral no sea escalonada, sino inmediata. Ya no queremos leyes que se aprueben para los trabajadores a cuentagotas, queremos la reducción de la jornada laboral ya. La reducción de la semana laboral se podría concretar en su totalidad hasta enero del 2030, ya que se aplicará de manera gradual. De acuerdo con el Servicio de Estudios Estadísticos de la Comisión Europea, países como Austria, Noruega, Alemania, Finlandia y Bélgica trabajan un promedio de 33 horas, mientras que en el continente americano, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Chile trabajan un promedio de 40. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sostiene que trabajar menos de 40 horas semanales mejora la salud, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, además de fomentar la productividad y equidad laboral. Con imágenes de Antonio Jiménez, Arturo Vega, reportero, Heraldo Media Group. Bueno, aquí nos da un poquito, de modo cómo se va permeando un poquito en el sector político
la cuestión de la reducción de la jornada. Y por ahí alguien me preguntaba, ¿qué opinas de la reducción de la jornada laboral? Pues ahora sí va a alcanzar el tiempo para buscar otro trabajito en la tarde, ¿no? A lo que voy con esta situación es que es cierto que nuestro mercado laboral actual hay empleados que tienen doble trabajo, algunos están dentro del sector formal y también en el informal. Entonces, esta reforma no solamente se trata de hacer una reducción a la jornada laboral y con eso vamos a obtener más salud a los empleados, con eso en automático vamos a tener un momento dado de esparcimiento familiar, como se ha comentado, ¿verdad? Seguramente vamos a tener a trabajadores que, que tengan de la mano otro trabajo adicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad económica en México así lo establece. Yo sé que es el sector aeroespacial es un sector bien pagado, pero pues siempre las necesidades de los trabajadores siempre está ahí permeando, ¿no? Eh, entonces, por ahí también es importante tomarlo en cuenta. Y por aquí les platico un poquito de dónde viene toda esta presión internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo, ¿va? Que nos habla o nos recomienda de la reducción de la jornada laboral. Esta reducción de la jornada laboral eh, viene en boga en razón a que consideran excesivo que un trabajador labore más de 48 horas. Y por ahí, en estos foros de discusión que ya se llevaron a cabo dentro del país, se comentó mucho que la salud a los empleados que laboran más de 48 horas, existe una afectación directamente en su salud, principalmente en el corazón, y que lleva como consecuencia a infartos. Entonces, sí es importante el ir reduciendo estos mecanismos de trabajo para efecto de tener una mayor salud dentro de la población laboral, pero tiene que ir también de la mano a una mayor productividad. ¿A qué me refiero con una mayor productividad? Que tenemos que hacer a los trabajadores más especializados, más capacitados, para efecto de que pueda esto permear tanto en un sector empresarial como en el sector obrero, para que la afectación no sea eminentemente hacia el sector obrero, que al final pues es el que siempre se ve más afectado a través de este tipo de reformas. Y obviamente la Organización Internacional del Trabajo no lo hace de una forma coercitiva, siempre invita a un diálogo tripartito entre el gobierno, empleadores o trabajadores. Por ahí también se comenta de que con la nueva jornada laboral de 48 horas vamos a necesitar pues mayor organización, así dicen los jefes, ¿no? Y por ahí los empleados dicen, bueno, por fin soñé que la carnita asada se iba a organizar desde el jueves, ¿no? Entonces, por ahí ya empiezan a salir algunas bromas respecto a esta reducción de la jornada laboral que en un momento dado puedan estar aplicándose en un futuro dentro de México. Pasamos a la siguiente. Dentro de estas posiciones más relevantes de la Organización Internacional del Trabajo, nos hablan de que entre menos horas laborales permea mayor productividad dentro de la industria. ¿Qué es lo que yo veo en el sector de manufactura? Que efectivamente, ¿verdad? Si reducimos la jornada, sí se ve un incremento de la productividad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos desfases dentro de la línea de producción? Pues obviamente los operadores tienen que quedarse elaborando y en un momento dado estar constantemente trabajando para efecto de sacar esos pedidos que tenemos en puerta. Entonces, la reducción de la jornada laboral por sí sola no va a ser un mecanismo suficiente para incrementar la productividad. Tiene que ir de la mano bajo cultura de trabajo, bajo capacitación, bajo un manejo adecuado del balance entre la vida personal y el trabajo y salarios más dignos hacia el sector laboral. ¿Por qué comento esto del sector laboral y mejores salarios? Porque en el mercado aún se sigue viendo que muchos trabajadores, incluso me ha tocado ver accidentes fatales en ese sector informal que ellos van los fines de semana, cuando tienen estos periodos de descanso prolongados, donde se accidentan con accidentes incluso muy, muy graves que los dejan en silla de ruedas o en otros casos me ha tocado escuchar hasta fallecimientos de carácter mortal.
y como consecuencia, pues tiene una afectación dentro de la industria. ¿A qué me refiero? Es que hay empresarios que sí efectivamente cumplen con toda la normatividad, pero tenemos un sector informal que no lo cumple y que en un momento dado, con esta reforma, en lugar de tener mayor productividad, menor estrés o mejor calidad de vida dentro de los trabajadores, nos encontremos en un sector donde el empleado opte por un segundo empleo informal y con las consecuencias o riesgos que en un momento dado pueden implicar esta situación. Pasamos a la siguiente. ¿Qué puede aportar esto a esta reforma propuesta? Bueno, pues al final la Organización Internacional del Trabajo nos habla un poquito de que estas medidas deben de ser transitorias, buscar mecanismos que monitoreen y transparenten el proceso justo a través de inspecciones del trabajo. Desafortunadamente, la Secretaría del Trabajo a nivel federal no tiene suficientes inspectores para efecto de poder ventilar todos estos aspectos. Tristemente, de repente el inspector laboral se enfoca mucho en el sector formal, legalmente establecido, e incluso acuden diversos inspectores a una sola planta a revisar una simple queja, pero todo el sector informal, el sector que no está legalmente constituido e incluso el sector que contrata menores de edad, a eso sí no se le supervisa. Entonces, si de repente el sector manufacturero encontramos una disparidad en cuanto a la aplicación de la ley. Obviamente, insiste mucho la Organización Internacional del Trabajo en la cuestión de que debe existir una regulación entre gobierno, empleadores y pues los sindicatos, si en un momento aplica, o los trabajadores para crear criterios de transición, de fiscalización y de elegibilidad correcta para la aplicación de estos mecanismos de la reducción de la jornada laboral. Pasamos a la siguiente. Por aquí les comento un poquito brevemente e insisto en los puntos que están dentro del Congreso de la Unión, de 48 a 40 horas con 2 días de descanso, reforma al 123 y al 69 de la Ley Federal del Trabajo, y que la opción es que entrara en vigor hasta el 2030. Vamos a la siguiente. Y aquí insisto mucho cómo debe ir redactado el artículo el 69, el cual dice, por cada 5 días de trabajo disfrutará el trabajador de 2 días de descanso, por lo menos con un goce de salario. Aquí algunos sectores se han pronunciado con que el goce de salario íntegro sea nada más por un solo día y no por los dos. Entonces, en esa disputa o en esa negociación que está en esta reforma, pues es lo que está en boga. Hay 11 iniciativas de reforma que están dentro de este tema, dentro del Congreso de la Unión, que hablan de distintos aspectos referente a la jornada, a la reducción de la jornada laboral. Pero el secreto en esta reforma no solamente va en la redacción del artículo 69 o del 123. El secreto de esta reforma va precisamente en los transitorios y la forma como va a ir aplicándose o esa dualidad o esa parcialidad que se va a ir generando la reducción de la jornada laboral a través de los plazos que vayan corriendo conforme vaya pasando los años. Pero debe ir acompañado, insisto mucho en estos foros, de apoyos fiscales, de apoyos económicos al sector para que esta reforma no tenga un impacto directo al empleo o directo al empresario y que lleve como consecuencia el cierre de empresas. Vamos al siguiente, por favor. Por aquí les hablo un poquito del derecho comparado entre Chile y Colombia. Ya les había yo comentado un poquito que Chile lo empezó a aplicar desde el 2023, Colombia en el 2021. Si se fijan por ahí, ellos van bajando paulatinamente sus jornadas. Actualmente todavía Chile está en esa espera de la jornada de las 40 horas hasta el 2031. Colombia por ahí hubo una pausa en cuanto a esta reducción de la jornada, lo está haciendo de forma anual. Pero por aquí en Chile sí aplicaron lo que viene siendo el sello de las 40 horas, con apoyos fiscales, con apoyos en un momento dado de gobierno. Por ahí Colombia también hizo lo propio en cuestiones de negociaciones colectivas o flexibilidad en los horarios. Por ahí también se comenta mucho en el sector de que quisieran que la jornada o pago laboral fuera por hora. Bueno, se discuten muchos temas referente a lo mismo, ¿va? Obviamente al sector empresarial le conviene que el pago fuera por hora,
pues para efecto de no tener una afectación directa dentro de su jornada y poder jugar un poquito más con los horarios, ¿verdad? Pero insisto, pues al final todavía es una iniciativa de reforma. Siento yo que no va a ser sectores, que no va a ser por sectores, tampoco que va a ser en un momento dado por pago por horas. Yo creo que la reducción va a ser de forma paulatina o gradual, pero sin las iniciativas que en un momento dado va solicitando por ahí el sector empresarial. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues en México actualmente, como les comento, pues tenemos lo que viene siendo 48 horas, la meta es llegar a 40, la implementación debe de ser de forma gradual y pues la diferencia es que en México no se ve que existan incentivos fiscales como sí está existiendo en Chile. Y por aquí les pongo algunos ejemplos importantes que en un momento dado pudiésemos solicitar al gobierno para efecto de su implementación. Vamos a la siguiente, por favor. Eh, eh, bueno, en México estamos pendientes con la reforma, en Chile está 1 hora por cada 2 años, con lo que les comentaba yo del sello de las 40 horas, en Colombia está de 1 a 2 horas por año, sin incentivos fiscales, y por ahí ellos van trabajando un poquito en esta métrica, en esta reducción de la jornada laboral. Ojo aquí, las economías entre Chile, Colombia y México son muy diversas. La economía mexicana es mucho más grande, con más capacidad de industria, de diferente industria manufacturera, minera, de servicios, hospitalaria, agroindustrial, ganadera, etcétera. Entonces, sí es diferente el mecanismo que en un momento dado puede afectar a México, pero bueno, se los dejo como una comparación que en un momento dado pudiésemos aplicar. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí lo que yo les comentaba, de los apoyos fiscales que en un momento dado podemos proponer dentro de la reforma de la reducción de la jornada. Por ahí, pues solicitar al gobierno un 100% de la deducibilidad de prestaciones laborales aplicadas, ¿verdad? Decirle, oye, pues bueno, el compromiso es apoyo a la reducción de la jornada laboral y no reduzco la misma plantilla que tengo actualmente, pero pues apóyame con los impuestos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que todas las prestaciones que yo pago a mis colaboradores sean deducibles al 100% de ISR. O bien que existan tasas preferenciales de ISR para las empresas que cumplan con el sello de 40 horas, ¿verdad? Que no hagan una reducción de que no hagan una reducción de su personal, que traten de cumplir lo que viene siendo la reducción de la jornada laboral, pero con ese apoyo en un momento dado a las empresas. También, pues que en un momento dado existan incentivos de contratación o de mantenimiento de personal, háblese a través de impuestos de ISR, de IEPS, IVA, etcétera, ¿verdad? O sea, cómo el gobierno puede en un momento dado, si no de forma directa, sí a través de la recaudación de impuestos, a través de este tipo de sellos que en un momento dado pueda aplicarnos. E incluso me iría más allá. El sector actualmente batalla mucho para la evolución de sus IVAs a través de los programas IMEX, ¿verdad? Pues bueno, parte de la exigencia sería que esta devolución de IVA no tardara más de 3 a 6 meses para efecto de que la industria tuviera ese beneficio que le marca la ley a través de los programas IMEX. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, otra de las excepciones podría ser una reducción a la carga tributaria del Seguro Social o del Infonavit, a ver qué apoyos en un momento dado podemos tener hacia el sector, mayor plazo para su pago, reducción en el pago de cuotas obrero-patronales, e incluso los subsidios al empleo que en un momento dado aplican actualmente a los colaboradores. ¿A qué voy con esto? Con el incremento en el salario mínimo, el subsidio al empleo pues quedó muy por debajo. Ya realmente los empleados pagan más impuestos que en el momento dado que lo que reciben, ¿verdad? Sí hay una afectación en el momento dado en el ingreso. Entonces el gobierno tiene que permear un poquito en cuanto a estos subsidios. También en un momento dado, pues a lo mejor un tiempo de excepción de pago de impuestos de ISR, eh, deducción a la cuestión de inversiones o de productividad. O sea, si la planta empieza a tener un crecimiento o contratación de mayor personal a través de este sello que les comento de las 40 horas, bueno, pues qué apoyos vamos a darle al sector para efecto de seguir impulsando la contratación y no la reducción de la jornada laboral. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué riesgos, límites y diseños debemos de cuidar respecto a de este aspecto?
Bueno, primero tenemos que dejar claro quiénes pueden ser elegibles para efecto de aplicar este tipo de incentivos, llámese laborales, llámese fiscales, incluso del medio ambiente, que en un momento dado podamos aplicar. Que sea una etapa transitoria en este apoyo que en un momento dado podamos recibir, háblese de 3 a 5 años. Que el control y vigilancia esté a través del sistema de administración tributaria de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, a efecto de que efectivamente estemos cumpliendo con la contratación que en un momento dado pactamos con el gobierno y que estos beneficios se sigan dando. ¿A través de qué? También pues apoyos al pago de impuestos, háblese cuotas obrero patronales y demás. Pero esta reforma tendría que tener una implicación aún más grande, ¿verdad? No solamente a la ley federal del trabajo, tendría que traer implicaciones también a la ley del Seguro Social, a la ley de Infonavit, incluso al Código Fiscal, a la ley de ICR. A lo que voy es que es una reforma aún más amplia de en un momento de lo que estamos nosotros aquí comentando. Pasamos a la siguiente, por favor. La evaluación del impacto productivo, por eso debe ser de forma competitiva a nivel internacional. ¿A qué me refiero? Estos apoyos deben de ir de la mano para efecto de no afectar la competitividad internacional que en un momento dado podamos traer, enfocado específicamente a industrias manufactureras, en este caso a la industria espacial, a las pequeñas empresas, al sector minero, al sector salud, para efecto de ver qué podemos ir dando a una industria u otra. Importante tener esa transparencia en un momento dado de los apoyos fiscales que se estén dando, de la contratación que se esté generando, a través de mecanismos de auditoría, a través de los distintos mecanismos que en un momento dado pueda tener la Secretaría del Trabajo, o bien una autodeterminación por parte de la propia industria, a través de agentes certificados. Y por aquí les voy a compartir otro videito, si me haces el favor más adelante, que nos habla un poquito más de lo que estamos aquí comentando directamente del sector empresarial, laboral, de los trabajadores y a nivel internacional. Si me haces el favor. Siguiente. Portavoces de empresarios y trabajadores, así como representantes de la OCDE, se pronunciaron por una reducción de la jornada laboral de una manera escalonada y sin afectar la productividad. Aplicar al día de hoy una reducción generalizada de jornada, sabemos que no va a ser así, sin apoyos ni transiciones, pondría en riesgo miles de empleos formales. También puede generar una nueva oleada de informalidad. Tenemos puntos a proponer. El primero, una transición gradual y diferenciada. Aplicación escalonada por sectores y tamaños de empresa con evaluaciones periódicas. 2, un salario mínimo por hora, diferenciando de jornadas. Y hace un par de años, el presidente Gabriel Boric lo que hizo fue reducir nuevamente de las 44 horas a las 40, pero de forma gradual. Y esto es lo que debemos de tomar como un ejemplo para no lesionar la planta productora. Para nosotros en la OCDE, la gradualidad, la progresividad, el que vayamos todos juntos, sector empresarial, sector trabajador y el gobierno junto con el legislativo y los organismos internacionales, no debe ser un pretexto para seguir posponiendo esta reforma. Bueno, si se fijan por ahí, un poquito nos insisten mucho en que esta reforma debe ser de forma gradual. Yo creo que todos vamos bajo esa misma vertiente, pero insistiendo mucho que debe de existir por ahí el apoyo gubernamental, ya sea de carácter fiscal o de apoyo directo económico a la industria. Por ahí comentaban que con 40 horas semanales ya no seremos godines, sino seremos semigodines. Por ahí también se comenta que con 2 días de descanso vamos a tener uno para dormir y otro para arreglar las cosas que no hicimos en la casa, ¿no? Bueno, pues son algunos comentarios que en un momento dado se comenta con esta famosa de la reducción de la jornada laboral. Y por ahí mucho sector empresarial me dicen, Lick, pues vamos a empezar a aplicar lo que viene siendo la inteligencia artificial y la robótica, pues para efecto de no tener que contratar a mayor personal. Se dice simple, se dice fácil, pero la inteligencia artificial por sí sola no nos va a resolver nuestros problemas. ¿Y a qué voy con esto? Es que nuestros hijos actualmente dicen que van a ser nativos de inteligencia artificial. Se escucha mucho eso en boga dentro de las pláticas de inteligencia artificial. Pero no se trata de ser nativos de inteligencia artificial sin tener un conocimiento previo. Cuando a mí me tocó estudiar,
íbamos a la biblioteca y tomábamos un libro y sabíamos que ese libro, la información que nos daba era una información confirmada, analizada científicamente y por lo general había poco error en cuanto a su contenido. Era gente realmente certificada en un momento dado un libro que tomamos dentro de la biblioteca. Actualmente la inteligencia artificial, si no hacemos la pregunta correcta o incluso haciendo la pregunta correcta, la inteligencia artificial nos da una respuesta. Puede ser válida o no. Si no tenemos una capacidad de crítica suficiente, ¿a qué me refiero? Es que si dentro de nosotros no hay un conocimiento previo a la información recibida por inteligencia artificial, seguramente vamos a tener varios errores dentro de la operación. ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia artificial generalmente nos cuenta muchas mentiras y estamos en una era de que todo lo que nos pone inteligencia artificial, ya sea a través de un video, a través de un audio o a través de un documento, puede hacer que sea falso o que no sea la información correcta. Entonces, cada vez tenemos que tener una actitud crítica frente a lo que tenemos frente a nosotros. ¿A qué me refiero? Es cada vez tenemos que estar más preparados y a nuestros colaboradores tenemos que capacitarlos correctamente para la utilización de estas herramientas que no vienen a sustituir a los humanos, tienden a apoyar en la productividad que en un momento dado podamos tener, como un apoyo a una herramienta que en un momento dado podamos tener, como viene siendo pues, nuestros celulares, nuestras computadoras. Igualmente en la cuestión de la robótica. Me ha tocado ver mucha industria que ya está muy automatizada y que ahora tienen más ingenieros que operadores, pero generalmente si no capturas correctamente la información o no ordenas correctamente a la máquina lo que tiene que hacer, el error va a surgir, va a fallar la pieza, va a fallar el ensamble y eso habría que corregirlo a través del trabajo humano, ¿verdad? A través de las personas que anteriormente lo hacían. Entonces, no es solamente hablar de inteligencia artificial o de robótica como tal, vamos hacia un camino que va a permear con trabajos diferentes, pero eso no implica que el trabajo humano no se va a requerir, ¿no? Al final, la capacidad crítica del colaborador va a ser fundamental para ver si esa información que nos está proporcionando inteligencia artificial es real, es correcta o habría que ordenarla nuevamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la competitividad pues cada vez es más global a través de este tipo de herramientas. Yo creo que más que todo es utilizar la robótica para que el personal sufra menos accidentes de trabajo a través de operaciones que puedan ser riesgosas, como levantamiento de cargas o movimientos repetitivos que en un momento dado se catalogan como enfermedades de trabajo, o incluso la inteligencia artificial nos ayude un poquito a entender la salud ocupacional a través del cumplimiento de la norma 035 y ver el ambiente o clima laboral que en el momento está imperando dentro de nuestra planta. Pero insistiendo, este tipo de herramientas son complementarias al factor humano, no viene a sustituirlo como tal. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, pues ya como conclusiones un poquito aquí de la plática que hemos tenido con ustedes y que me han dado el favor de escucharme, pues debe de ser gradual, insistiendo en los beneficios fiscales que en un momento dado puedan tener, ver si lo podemos hacer por una forma de forma sectorial o por hora, que sea paulatina, ver el esquema en un momento dado no afecte la productividad, fortaleciendo la conciliación, la comunicación directa entre los sindicatos, los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. Yo creo que estos foros deben de seguir abriéndose dentro de la República Mexicana, obviamente con la consulta de especialistas, no solamente en materia de derechos laborales, sino también en diversas áreas. Llámese salud, llámese calidad, llámese producción, llámese robótica, inteligencia artificial. Yo creo que todos debemos estar involucrados en el tema para efecto de que esta reforma sea una reforma justa para todos, pero que cumpla con las calidades establecidas dentro del sector manufacturero. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues ya como cierre, en un momento dado, pues la reforma de la jornada laboral no debe ser solamente una reducción de horas, sino debe haber una eh, competitividad entre el equilibrio productivo y social, con los retos que esto implica,
para el sector. Siento que debemos de ser cada vez los abogados no solamente unos lectores de la ley como tal, ya la inteligencia artificial nos da esa información, debemos de convertirnos en unos abogados que den soluciones al cómo sí podemos ir aplicando esta reforma, cómo crear un fondo de horas para el momento dado su aplicación, cómo crear nuevos mecanismos para efecto de aplicar el artículo 59 a través de distintos horarios laborales y que esta afectación no sea directamente al sector empresarial. Vamos a la siguiente. Y bueno, pues ya me gustaría terminar con una frase. Reducir la jornada no significa trabajar menos, sino trabajar mejor, con más productividad, más equilibrio y más dignidad para todos. La idea es que el colaborador tenga una mejor calidad de vida y que el sector empresarial se vea beneficiado a través de mayor productividad, a través de mayor equidad dentro de los sectores, pero sí exigiendo al gobierno que dé apoyos y que dé esas implementaciones al sector empresarial para efecto de que esta afectación no permee directamente en el empleo, ¿verdad? Es importante tocar este rubro como tal. Bueno, de mi parte sería todo. Por ahí aquí tienen los datos de contacto. Quedo en espera de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por compartirnos pues esta información que creo que es muy relevante para el sector industrial y sobre todo para el aeroespacial. Y bueno, aquí aprovechar el espacio. También no sé si por aquí nos acompaña Rolando Castellanos para también poder abrir aquí su cámara y su micrófono. Por ahí si se encuentra para que nos ayude levantando la mano y identificando su usuario. Y bueno, de igual manera preguntarle a nuestros participantes si alguien tiene algún punto en particular que le gustaría pues compartir aquí con Jesús que se encuentra aquí con nosotros. Bueno, a lo mejor una pregunta referente a Jesús, de las experiencias vividas o que se ha estado realizando actualmente en Latinoamérica. ¿Cuáles pudieran ser algunos de los factores que como industria pudiéramos nosotros tomar ventaja de estos ejemplos, como dice, como se menciona por aquí, Colombia, Chile, que por aquí nos mencionas de poder buscar algún tipo de incentivo para poder hacer una realidad este sello de 40 horas? Jesús, de manera muy general, ¿cuál pudieras creer que fuera un buen mecanismo o un tipo de approach que pudiéramos utilizar para poder llevar a cabo pues esta nueva reforma, ¿no? No sé si nos pudieras compartir algo. Sí, claro. Mira, yo creo que la exigencia primordial sería el que fuera deducible el 100% todas las prestaciones de los trabajadores. Yo creo que eso ayudaría mucho al sector para efecto de poder combatir un poquito lo que viene siendo el ISR, exigir la devolución en tiempo y forma de los IVAs en el programa IMEX. Yo creo que esas exigencias serían válidas en un momento dado para poder aplicar esta reforma a la reducción de la jornada y que vea una menor afectación dentro de la industria, que es lo que yo llevaría de la mano, no solamente el que fuera de forma paulatina la reducción, sino a través de incentivos fiscales. Ok, por aquí tenemos un comentario de Víctor Cruz. Nos menciona, ¿saben cómo le va a Ecuador ya que tiene trabajadores, ya que tienen trabajando ellos más de 20 años con 40 horas de trabajo a la semana? No sé, Jesús, si tengas algún comentario referente a esta aportación. Sí, claro, claro. Miren, pues Ecuador obviamente pues es una economía muy, muy diferente a la de México. Realmente la economía mexicana es muy diversa, con muchos matices distintos, incluso háblese del norte, centro y sur del país. Obviamente Ecuador sí le ha funcionado ese tipo de jornada laboral, por así decirlo, pero en México el hacerlo de forma tan abrupta, sin el apoyo fiscal, sin ese consenso entre la industria, entre el sector sindical y el gobierno, siento que sí había una afectación de forma inmediata. Insisto, la economía mexicana es mucho más grande, mucho más diversa. No hay que olvidar que en un momento dado tenemos
sectores de salud, que el reducir la jornada, ¿quién cubriría esos vacantes? No tenemos suficientes médicos, no tenemos suficientes enfermeras, ya ni se diga en el sector minero, ¿verdad? No, cómo bajamos al personal que ya está en operación. Es algo mucho más complejo simplemente de solamente reducir la jornada. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, referente también al comentario de Víctor Cruz, si se vio alguna afectación o alguna diferencia en la informalidad de los empleos de acuerdo a la OIT. No sé si por ahí eh, tengas algún comentario, Jesús, que nos pudieras compartir. Obviamente, al ser una industria informal, pues los datos que tenemos, pues no necesariamente pueden ser ciertos. Hay que ser muy críticos con esa información, ¿verdad? Realmente el sector informal es, por decirle algo, el 40% de nuestra economía nacional. Están bajo esquemas diferentes, no pagan cuotas obrero patronales, algunos no pagan impuestos de forma directa, lo hacen a través de forma indirecta, a través del IVA, pero el tratar de empujar esta industria informal al sector formal nos va a ayudar un momento dado a tener una mayor calidad de vida de nuestros trabajadores, una mayor economía dentro de la economía nacional. Entonces es lo que tenemos que ir buscando, ¿verdad? Permear que esta economía informal se vaya uniendo a la economía formal. Y pues eso es un trabajo de entre el gobierno que pueda crear mecanismos que puedan ir implementando hacia dicho sector. Importante aquí, pues ellos tampoco están sujetos a un horario, ¿verdad? Si ellos trabajan 12 horas, pues no hay una autoridad que los pueda regular. Entonces, sí es algo que tenemos que ir trabajando todos de. Perfecto. Y a lo mejor nada más para comentar dos últimos puntos que yo creo que ya es más parte técnica y la ejecución como tal, referente a la aplicación de tiempos extra, porque ahí cambiaría, ¿no? Y también lo que vendría siendo la conformación de horarios laborales, que me imagino que dependiendo del tipo de organización o actividad económica, se tendría que poder generar algún nuevo esquema de horas. No sé si se ha planteado algo así, Jesús. Es muy buena pregunta, fíjate lo que tú tienes. El tema del tiempo extra no se ha tocado. Actualmente como lo tenemos es que después de las 48 horas, las primeras 9 horas extras serían pagadas al doble y después de ellas al triple. No nos permite más de doble dentro de la semana. Entonces sí va a ser un reto, yo creo, para toda la industria esta situación del tiempo extraordinario. Nos vendría a modificar 8 horas adicionales de jornada extraordinaria. No se ha tocado ese tema, si nos van a ampliar el esquema de en lugar de 9 que fueran 18. Pero es una muy buena pregunta, fíjate, nadie ha tocado esta cuestión del tiempo extraordinario. ¿Cómo vamos a modificar este esquema? Y ojo aquí, ya hay una reforma a través de una ley que se publicó de trata de personas en el sentido de que la jornada extraordinaria al triple es considerada explotación laboral. Entonces, sí viene de la mano muchas cuestiones que en un momento van a tener que plantear dentro de la reforma, pero es muy buena tu observación, no se ha tocado con esa profundidad como comentas, Enrique. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Por aquí tenemos varios comentarios. De igual manera, mencionarle a todos los que por aquí se encuentran dentro de esta sesión que los datos de contacto de Jesús Perales se encuentran en este slide, tanto un correo electrónico como un teléfono de contacto. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a compartir esos comentarios al cierre de nuestro webinar. Y bueno, para ir avanzando sobre nuestra sesión y también agradecer sobre este tema que se está mencionando, pues Jesús, a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, te queremos agradecer el que nos hayas dado este espacio, nos hayas compartido pues este material y sobre todo nos hayas dado la oportunidad de poder comentar algunas preguntas que se hicieron aquí con la audiencia. No sé si quisieras compartirnos algún mensaje de cierre. No, pues agradecerles por la invitación. Yo creo que va a ser una reforma que nos va a dar todavía para platicarlo bastante, con bastante tiempo. Les comento, pues desde el 2023 lo venimos platicando y pues agradecerles y pues no me despido, seguiré yo también siguiéndoles para estos webinars que veo que son muy interesantes y pues les agradezco a toda Femia por la invitación. Pues gracias a ti, Jesús. Y bueno, también a toda la audiencia agradecerles el que permanezcan hasta el final de esta sesión.
pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, X, nuestro canal de FEMIA, que es donde se va a poder ver esta transmisión nuevamente, en Facebook también, en nuestro LinkedIn y nuestro correo de contacto por si tienen alguna duda o comentario, pues agradecer el que estén aquí y recordarles que este próximo miércoles 8 de octubre, 11 del día, tiempo del Centro de México, tendremos un webinar más con el título del dato al vuelo, digitalización y estrategias a la industria aeroespacial, pues de la mano de ENTI. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por acompañarnos, por compartir este tema. Y bueno, también igual gracias a toda nuestra audiencia y continuamos en contacto. Que estén muy bien y muy buen día.